Let's pick up where we left off some weeks ago, and we were talking about Mark in the Gospel of Mark. Let's turn to Mark 4. Hace unas semanas en el Evangelio de Marcos, vamos a ir a Marcos capítulo 4. Mark 4. Capítulo 4 de Marcos. And we'll go down to Mark 4:13. Vamos a ir a 4:13. And we'll pick up where Jesus is speaking to the disciples, and the disciples have come to him. Cuando los discípulos vienen a él, vamos a ver lo que Jesús les dice. And he's just explained the parable of the sower. Está explicándole la parábola del sembrador. And they asked Jesus, "Can you explain this parable to us?" Y le preguntaron a Jesús, ¿puedes explicarnos la parábola a nosotros? And Jesus says to them in verse 13, Y en el versículo 13 Jesús dice, he said, "Do you not discern and understand this parable? How then is it possible for you to discern and understand all parables?" Él les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Then he says, "The sower sows the word." Y él les dijo, el sembrador es el que siembra la palabra. Now let's go to Luke 8:11. Vamos a ir a Lucas 8:11. And in Luke 8:11, En Lucas 8:11 we see Luke's version vemos la versión que nos relata Lucas of the same account del mismo pasaje, of Jesus explaining this parable. Jesús explicando la parábola. And he gives us some more insight here into what Jesus said when Jesus said, "The sower sows the word." Y aquí vemos con más profundidad lo que Jesús quería decir cuando Jesús dijo, el sembrador siembra la palabra. In verse 11, En el versículo 11, it says, "Now the meaning of the parable is this. esta es pues la parábola. The seed La semilla is the word of God." es la palabra de Dios. The seed is the word of God. La semilla es la palabra. Let's go now to 1 Peter. Vamos a ir ahora y mirar en Primera de Pedro, 1 Peter 1:23. en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. He begins to describe in 1 Peter 1:23 Lo que se describe aquí en el capítulo 1, versículo 23, the process by which we are born again. es el proceso por el cual somos nacidos de nuevo, Jesus has said, "You must be born again." porque Jesús dijo, vosotros tenéis que nacer de nuevo, And in verse 23, y aquí en el versículo it 23 says, "You have been regenerated or born again dice, siendo renacidos o nacidos de nuevo, not from a mortal or natural seed, no de semilla corruptible, but from a seed that is immortal, sino de semilla de incorruptible, by the ever-living por la palabra de Dios que vive and lasting y permanece word of God." para siempre. One version says that Hay una versión que dice, you have been born habéis sido nacidos not from corruptible seed, no de una semilla corrupta, but of incorruptible seed. sino de una semilla incorruptible. So we see here Así que lo que estamos viendo aquí, there are two types of seed. hay dos tipos de semillas. The words of God La palabra de Dios is incorruptible seed, es la semilla incorruptible. and the word of God that's not of God Y la palabra que no es de Dios is corrupt.
está corrompida. These are the words Y estas son las palabras that comes from the world. que vienen del mundo. A world that does not know God. El mundo no conoce a Dios. This is the wisdom of God, the wisdom of man. Esta es la sabiduría del hombre. These two seeds, Estas semillas, Jesus is beginning to elaborate, Jesús empieza a prepararlo and he uses a natural example, y usa ejemplos naturales, one that they can understand, aquellas cosas que ellos pueden entender. because at that time Porque- farming was a very common En, en aquel tiempo, dedicarse a las labores del campo era muy común. it was a knowledge that was common to most people. Most people knew about farming. Y era un conocimiento que la gran mayoría de la gente tenía. Ellos sabían de las semillas. So he begins to use this natural example of farming Así que usaba este ejemplo natural de el campo to explain para explicar spiritual truth. las verdades espirituales. And he said in Mark 4:20, Cuando vamos al Evangelio de Marcos, en el 4:20, seeds of God's words, when sown in good soil, Y- bring a godly harvest. y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan buen fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. But the seeds of words that are anti-God, against God, Pero las semillas, they La- also bring a harvest. las palabras que están en contra de Dios, también traen una cosecha. But a harvest that is not of God. Pero esa cosecha no es de Dios. But like in farming, Exactamente como trabajando la tierra, any farmer knows that if you take a seed cualquier campesino sabe que si toma una semilla and you plant it, y la plantas, the seed will produce la semilla va a germinar y producir. of itself after its own kind. Y se va a reproducir según su propia clase. So if a farmer plants apple seeds, Así que si un campesino plantara una semilla de manzana, it'll begin to receive va a recibir apples, manzanas an increase of apples. y va a aumentarse el número de las manzanas. He won't reap a harvest Va a cosechar una... of oranges. No, él no va a cosechar una cosecha de naranjas, Because the seed porque la semilla, produces of itself. porque se reproduce a sí mismo de su clase, de su propia clase. So Jesus is saying, Así que lo que Jesús nos está diciendo, words are seeds. las palabras son semillas. And the Bible is like a huge bag of seed. Y la Biblia es como un saco lleno de semillas. Plant the seed of God's word Cuando plantamos las semillas de la palabra de Dios, and it produces a godly harvest or a good harvest. está produciendo una cosecha que es de Dios. But in the same way, Pero al mismo tiempo, a seed that is not of God la semilla que no sea de Dios can be planted puede ser plantada and it will produce a bad harvest. y va a producir malas cosechas. One of the main types La, of bad seed in the world today la mala semilla en el mundo hoy is the seed of fear. es la semilla del temor. Fear is all over the world. Y temor está a través de todo el mundo. Every TV channel Cualquier canal de televisión and news channel o noticias is centering on fear. se están centrando más y más en el temor. Cyclones, hurricanes, disasters. Tenemos desastres, tenemos huracanes, tenemos desastres, tornados. And the God of this world, little g, Y el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo,
He's working non-stop, está trabajando duro sin parar blinding minds para cegar las mentes to the truth of the gospel. hacia la verdad del Evangelio. And one of the main methods he uses Y el método principal que él está usando is fear. es el temor. A fear is a corrupt seed. Porque el temor es una semilla corrupta. Let's go to 2 Corinthians 4:4. Vayamos a 2 de Corintios 4:4. 2 Corinthians 4:4. En 2 de Corintios 4, capítulo 4, versículo 4, He says, "For the God of this world dice que el Dios de este siglo has blinded the unbelievers' minds, cegó el entendimiento de los incrédulos that they should not discern the truth, para que no les resplandezca la luz del Evangelio preventing them from seeing y no vean la gloria de Cristo, the illuminating light of the gospel, el cual es en la imagen de Dios, of the glory of Christ, el cual es en la imagen de Dios. the Messiah, El Mesías, who is the image and likeness of God." que es la imagen de Dios. So let's take a look at where fear comes from. Vamos a mirar de dónde viene el temor. In Genesis, Cuando miramos en el libro de Génesis, we have the account of the first experience of fear. tenemos descrita la primera experiencia de temor. Let's go to Genesis 2, 16, 17. Vamos a ir al capítulo 2 de Génesis, versículo 16, 17. In the Genesis account, En la descripción de Génesis, Adam Adán had this special relationship with God. disfrutaba de una relación especial con Dios. God would come down and walk with him, Dios vendría al huerto y caminaría con él y gastarían tiempo juntos, in the cool of the evening. según nos relata en la fresca de la tarde. Then one time God said to him, Y una vez Dios dijo a Adán, "And the Lord God commanded the man, saying, y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, You may freely eat of every tree of the garden, de todo árbol del huerto podrás comer, but of the tree of the knowledge of good and evil, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, and blessing and calamity, de bendición y calamidad, you shall not eat. no comerás. For in the day you eat of it, Porque en el día que de él comiere, you shall surely die." ciertamente morirás. But what now did the devil say to the Pero, woman? pero ¿qué es lo que el diablo vino y dijo a la mujer? He says, "Can it really be ¿Quién puede esto de veras ser así? that God has said, Que Dios dijo You shall not eat from every tree of the garden"? que no podéis comer de ningún árbol del huerto. See how subtle this is. Ya podías ver cuánta sutileza Satanás estaba usando. Many times you have to go back and look what God actually said. Muchas veces hay que volver atrás y mirar lo que realmente Dios dijo, So that you can begin to see what the devil has done here. para que tú puedas darte cuenta de lo que el diablo está intentando hacer aquí. He's now twisted Él está tergiversando God's word. las palabras de Dios, Because he can't create. The devil cannot create. porque como el diablo no es creador, All he can do is take what has been said todo lo que puede hacer es tomar lo que se dijo and twist it. y tergiversarlo. This twisting Este giro is the corrupt word. es la palabra corrompida. So the incorruptible word Así que la palabra incorruptible that God gave, es la que Dios dio. he said, Él dijo, freely eat of every tree of the garden. tú eres libre para comer de todos los árboles del huerto. Can it really be that God has said
says the devil. El diablo dijo, ¿puede ser así que Dios os ha dicho You shall not eat from every tree of the garden. que no comáis de ningún fruto de los árboles del huerto? Now what did the woman say? ¿Qué es lo que la mujer le respondió? And the woman said to the serpent, La mujer dijo a la serpiente, we may eat from every fruit. We may eat the fruit from the trees of the garden, nosotros podemos comer de los frutos de los árboles del huerto, except the fruits of the tree which is in the middle of the garden. excepto el fruto del árbol que está en medio del huerto. If we go down to Genesis 3:10, Si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, versículo 10, Genesis 3:10, en Génesis 3, versículo 10, or we'll go to 9, verse 9. leamos también el 9. But the Lord God called to Adam and said to him, where are you? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, God knew exactly where Adam was. ¿dónde estás? Aun cuando Dios sabía exactamente dónde Adán estaba. But he wanted Adam to tell him Pero él quería que Adán se lo dijera, le respondiese, for his own mouth where he was. para su propio reconocimiento. And Adam says in verse 10, Y en el versículo 10, Adán le responde, he said, I heard the sound of you walking in the garden, oí tu voz en el huerto and I was afraid. y tuve miedo, I feared, estaba temeroso, because I was naked and I hid myself. porque estaba desnudo y me escondí. And God said, Y Dios verse dijo 11, en el versículo 11, who told you that you were naked? ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? Have you eaten of the tree which I commanded you that you should not eat? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? And the man said, Y el hombre dijo, the woman whom you gave to be with me, la mujer que me diste para que estuviese conmigo. so here's the blame game. Así que aquí empezamos a ver echar las culpas a otros. The man blames the woman. El hombre estaba culpando a la mujer. She gave Ella me dio fruit from the tree. el fruto del árbol. Adam had been given all authority by God, Adán tenía toda la autoridad dada por Dios. and yet he now tries to blame the woman. Y ahora estaba intentando culpar a la mujer. And the Lord God said to the woman, Y el Señor dijo a la mujer, verse 13, estamos en el versículo 13, what is this you have done? ¿qué es lo que has hecho? And the woman said, Y la mujer dijo, she entered into the blame game as well. ella también estaba entrando en el juego de quitarse la responsabilidad. She said, it wasn't me, No era yo, it was the servant fue la serpiente who beguiled, outwitted and deceived me. quien me engañó y yo comí. And God turned to the serpent to find out what he was going to say. Y Dios se volvió hacia la serpiente para ver lo que ella tenía que decir. And the serpent didn't have a leg to stand on. Okay, say that again, please. Oh, y las serpientes no tenían ninguna patas para estar de pie delante de Dios. Sí, no se traduce bien al castellano. I don't know how well that translates. I think it would if we worked on it. Okay, we'll have to work on it. But for the first time in history now, Por la primera vez en la historia, because Adam and Eve, por causa de Adán y Eva, you know fear. ahora conocemos el temor. And suddenly, Y tristemente, de repente, they experienced fear, experimentaron el temor for they were afraid. y estaban temerosos. And throughout history, Y a través de toda la historia, fear el temor has now had license tiene ahora licencia to
to come into all our lives. para venir a todos en nuestras vidas, For we inherited porque lo hemos recibido como una herencia, that sin nature esa naturaleza de pecado that Adam que Adán received recibió from the deceiver. del engañador. So now we move on Ahora vamos hacia adelante and we come up to the New Testament y cuando llegamos al Nuevo Testamento and we go to Matthew y estamos en el Evangelio de Mateo, 14, estamos en el capítulo 14, Matthew 14, 22. en el versículo 22, This is the account where Jesus now y aquí estamos viendo donde Jesús launches out the boat estaba sobre las aguas and tells the disciples y dice al discípulo to go before him. venir delante de él. This time he's not going to sit in the boat. Esta vez Jesús había mandado a los discípulos delante con la barca, él no iba a ir con ellos, But he gives them a directive. pero les dio dirección de cómo hacerlo. And his directive is, Y estas instrucciones go to the other side. era de cruzar al otro lado. Let's pick up at 22. Vamos a empezar a leer en el versículo 22. Then he directed the disciples to get into the boat Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca and go before him to the other side, e ir delante de él a la otra ribera, while he sent away the crowds. entre tanto que él despedía a la multitud. And after he had dismissed the multitudes, Después de despedido la multitud, subió al monte a orar aparte. he went up into the hills by himself to pray. Y estando allí solo, oraba. When it was evening, Cuando llegó la noche, he was still there alone. todavía estaba allí, en solitario. But the boat was by this time out on the sea, Y ya la barca estaba en medio del mar. many furlongs distant from the land. Y estaba bastante lejano de la orilla. And the boat was being beaten and tossed Y estaba la barca azotada por las olas by the waves, severamente, for the wind was against them. porque el viento les era contrario. Notice at this point that it was the boat that was out in the wind and the waves, Nota en este momento que era el barco el que estaba afuera allí entre el viento siendo el contrario. there was a storm coming. Había una The tormenta, storm was beginning to rise. estaba alzándose la tormenta. There are many storms in our life. En nuestras vidas enfrentamos muchas There tormentas. can be financial storms, Puede ser de finanzas, there can be emotional storms, puede ser en nuestras emociones, there can be a storm when your son or your daughter puede ser con nuestra familia, hijos, going hijas, astray. que cuando se desvían. And here was a storm that was facing the disciples. Y aquí había una tormenta que los discípulos estaban enfrentando, But the storm was tossing the boat. pero la tormenta estaba sacudiendo la barca. When the storm is outside, Cuando la tormenta está afuera, it is not so much of a problem. no hay demasiados problemas. But when the storm begins to get on the inside, Pero cuando la tormenta empieza a penetrarse en nuestro interior, it begins to create fear. empieza a crear temores. Verse 25. En el versículo 25, And in the fourth watch, más a la cuarta vigilia, between about 3 or 6 a.m. esto era entre las 3 y las 6 de la mañana, of the night, en la noche, perdón, Jesus came to them Jesús vino a ellos walking on the sea. andando sobre el mar. And when the disciples saw him, Y cuando los discípulos le vieron, they were terrified. ellos estaban amedrantados, estaban con temor.
You would think at this point that they would be relieved to see Jesus walking on the water. Uno podría pensar que a este punto ellos estarían muy contentos de ver a Jesús caminando sobre las aguas. But they said in verse 26, Pero en el versículo 26 nos "This is a ghost." dice, esto es un fantasma. And they screamed out with fright and fear. Y empezaron a gritar a voces con mucho temor y miedo. Verse 27. Esto es el versículo 27. But instantly he spoke to them, Pero enseguida Jesús les habló, saying, "Take courage, diciendo, tened ánimo, I am. soy yo. Stop being fearful and afraid." Parad de estar temerosos y con miedos. And Peter answered him Y Pedro le respondió, and said, "Lord, Señor, if it's you, si eres tú, command me to come to you on the water." manda que vaya a ti sobre las aguas. I always wonder why it was only Peter Yo siempre me pregunté, ¿por qué fue solamente Pedro el que dijo, that said, "Command me to come"? di que yo vaya a ti? What about the other guys in the boat? ¿Qué pasaba con el resto de los discípulos en la barca? They were busy being terrified and afraid Creo que estaban demasiado paralizados por el temor y el miedo, and thinking it was a ghost. y todavía siguiendo pensando que era un fantasma. And Peter said to Jesus, Cuando "Command me to come to you on the water." Pedro dijo a Jesús, ordena que yo vaya a ti en las aguas, Now Jesus couldn't say, "It is not me." Jesús no iba a decir, no soy yo. So Jesus said to him Así que Jesús dijo one word, una sola palabra and he gives him y le dio a seed. una semilla. The seed is encapsulated in one word. Y esta semilla estaba dentro de... Estaba resumida en una sola palabra. And he says, "Come." Y dijo, ven. So Peter got out of the boat Así que Pedro se bajó de la barca and begins to walk y empezó a caminar on the word of faith. en la palabra de fe. He walked on the water. Y él caminaba sobre las aguas. Now this is not Jesus. I mean, you would expect Jesus to walk on the water. Este no era Jesús. Nosotros podríamos esperar que Jesús camine sobre las aguas. But this is a man. Pero esto era un hombre. A man walking on the water. Un hombre, pero caminando sobre las aguas. And he came toward Jesus. Y vino a Jesús. Verse 30. En el camino, en el versículo 30. But when he perceived and felt a strong wind, Pero al ver el fuerte viento, Peter was frightened. tuvo temor. And as he began to sink, Y comenzando a hundirse, he cried out, "Lord, dio voces diciendo, save me from death." Sálvame, Señor. Instantly, Instantáneamente, when you cry out to the Lord, cuando nosotros clamamos al Señor, he reaches out his hand el Señor extiende su mano and catches you para atraparnos and holds you up. y sostenernos. And Jesus says to Peter, Cuando Jesús dijo a Pedro, "O you oh hombre of little faith, de poca fe, O you oh hombre that has this small seed, que tienes esta pequeña semilla, this incorruptible seed, esta semilla que es incorruptible, why did you fear and doubt? ¿por qué temiste y dudaste? Why did you receive a seed ¿Por qué recibiste la semilla that was corrupt? que estaba corrompida? A seed La semilla of fear. de temor. And when they got into the boat, Y cuando ellos subieron the wind, en la barca, el viento se calmó. the wind ceased. Hubo calma absoluta. And those in the boat knelt and worshipped him, saying, Entonces los que estaban en la barca vinieron
truly you are the Son of God. Adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Now there's one time when Había una vez cuando yo estaba, I actually experienced walking on water. experimenté el caminar en las aguas. We were on holiday Estábamos de vacaciones and we had this friend. y tenía este amigo. Now I've got you intrigued now. Ahora yo te Sí, amor, tengo un gracias. poco intrigado. And this friend had a speedboat. Y este hombre Very nice. tenía un barco muy veloz Very powerful. porque tenía un motor muy poderoso. And the friend Y el amigo said, I'll take you water skiing. dijo, yo te voy a llevar para hacer esquí en las aguas. Now I never skied in my life. Y yo nunca jamás he esquiado en mi vida. So he put me on the sand Así que él me puso a mí en la arena and put me in the skis y puso los esquí en mi pie and gave me a quick 101 y me dio rápidamente unas pocas instrucciones on how to ski. cómo hacerlo para sostenerme en el agua. And he said, bend your knees. Dijo, dobla tus rodillas He said, now whatever you do, y cualquier cosa que tú hagas, here's a tip for you girls. Hay un- Water skiing. hay un pequeño tip. No. Tip. ¿Cómo decimos What's tip? it? Idea. Sí, una sugerencia. Suggestion. And he said, whatever you do, Cualquiera, don't pull your arms in. lo que sea, cualquier cosa que tú hagas, pero nunca tires de las manos hacia atrás. Because if you pull your arms in, Porque si encoges tus manos, you're off balance. estás fuera de equilibrio. So I went out into the water. Así que The fui, water was there. I was estaba holding onto this. sujetándome fuerte a la cuerda And Sylvia y mi esposa Silvia had a movie camera había movido la cámara ready to move to shoot the scene. y estaba lista para filmar la operación. And away went the speedboat, and I went with it. Y allí salió el barco y yo detrás. And suddenly, I was up on top of the water. Y de repente allí estaba yo, encima de las aguas. And when you see the movie played back, Y cuando ves esta película y la revisas, you'd have been so proud of me. estarías tan orgulloso de mí. 12 seconds I Porque, stayed up. porque estuve 12 seconds. la cantidad de 12 segundos And I'm speeding at like a gran velocidad sobre las aguas. 30, 40 knots, Muy rápido iba todo. like a movie star. Era como una estrella de cine. And then this thought came across my mind. Y entonces el pensamiento cruzó mi mente And the thought went, y el pensamiento era, wait, un momento, you shouldn't be on top of the water tú no debieras estar aquí encima de las aguas, because you can't ski. porque tú no sabes cómo esquiar. And I suddenly felt this fear. Y de repente empecé a sentir este temor que me estaba paralizando. And down I went. Y inmediatamente allí fui de bruces con mi cara sobre las aguas. And if you've ever been skiing Y si alguna vez tú has tenido la experiencia de esquiar, and you hit the water forwards, y si tú golpeas las aguas de cara hacia adelante, it hurts. eso duele. It hurts. Duele, pero duele. But when we played the movie back, Pero cuando revisamos la película, I saw the moment just before I fell. yo veo el momento antes de la caída I went like this. y yo veo que mis brazos se vinieron hacia atrás, se recogieron hacia atrás. Overbalanced forward. Y así que perdí el equilibrio y caí de bruces. But the point of my story is El punto de esta historia es the moment el momento that fear que el temor entered on the inside, entró dentro de mí.
That was when the problem began. Eso es cuando el problema había empezado. The fear now was a seed of fear La semilla del temor that began to say, había empezado a decir, you can't do this, tú no puedes hacer esto, you're not able to ski. tú no tienes la capacidad para esquiar. And the enemy will use Y el enemigo usará all of these kind of words todas estas palabras to say to you, para decirte, you can't do this, tú no puedes hacer esto, you can't do that, tú no puedes hacer aquello, it's only you. solamente eres tú. ¿Quién eres tú? Recuerda That you're not able to do these things. que tú no eres capaz de hacer estas cosas. Or he'll bring on you a depression. O traerá sobre ti algún tipo de depresión. Depression is the fear of places, the fear of people, Depresión es el temor de las gentes, the fear of strange things. el temor de cosas extrañas. And the fear Y el temor is the seed es la semilla that the enemy uses que el enemigo va a usar to paralyze you. para paralizarte. And in this account, Y en esta situación, Peter was totally paralyzed, Pedro estaba completamente paralizado, walking on the water, caminando en las aguas. but then just as quickly Vamos a ir rápidamente. falling and beginning to sink. And Jesus said to him, Dios dijo a él, where? oh sorry, and when Jesus reached down, Oh, gospel. he re- Where gospel? I closed my page. Cerré mi página. okay, 27, Matthew 14:27. Estamos en Mateo, capítulo 14, versículo 27. ¿Lo tenéis? Ok. Jesus says that this kind of faith Jesús dijo que este tipo de fe is called little faith. le llamaba fe pequeña. When we are born again, Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, we receive the gift from God, hemos recibido este don de Dios, the gift of faith. el don de la fe. By grace you are saved by faith. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. But now that faith Pero ahora esa fe needs to grow. necesita de crecer. But what the enemy tries to do Pero lo que el adversario intenta hacer in our scripture en nuestra escritura, that we looked where Jesus was explaining the sower, cuando Jesús estaba explicando la parábola del sembrador, he says that the enemy que el enemigo comes for the word. viene por la palabra, para comer la palabra. So the devil doesn't come for you. Así que el diablo no viene por He ti. doesn't care about you. Tú no le importas a él. He comes for the word. Él viene por la palabra. Why? ¿Por qué? Because he can't let that word Porque begin to grow. él no puede permitir a esa palabra que crezca. The word that you've received, Porque la palabra que tú has recibido, if it's allowed to go on the inside of you, porque si le permitimos entrar adentro, will begin to grow empezará a crecer. and grow towards a harvest Y va a crecer hasta tener una cosecha, that is a harvest of God. que es una cosecha para Dios. So first he tries to mix Así que primero intenta mezclar the word you receive la palabra que tú recibes with his doubt and fear. con sus temores y sus dudas. So he twists Así que él lo tergiversa, the word la palabra, into lies. para que sean mentiras. The Bible says he is the father of lies. Porque la Biblia nos advierte, él es el padre de la mentira. And he will lie to you Y te mentirá until you receive his seed. hasta que tú lo creas. Because when he begins to tell you Y cuando él empieza a decirte that you're no good and you can't do it, que tú no eres digno, que tú no puedes hacerlo, it's only you. es solamente tú, And all these things happen to you, y todas estas cosas te pasan, not to anybody else, y a ninguna otra persona, but only to you. solamente te pasa a ti. That lie, Esas mentiras, if you let it
fester in your mind si tú las dejas entrar en tu mente and you begin to meditate on it, y empiezas a meditar, a entretenerlas, will begin to mix with faith se empiezan a mezclar con la fe and begin to push its way y empiezan a empujarla on the inside of you dentro de ti and begin to grow. y empiezan a crecer. And will grow Y cuando crecen, into a corrupt Em- harvest. crecerán en una cosecha corruptible. Now Ahora, you begin to have faith tú empiezas a tener fe in something other than God. en algo que es diferente de Dios. It might be Puede ser the TV models that you've seen on puede the ser screen, los modelos que veas en la pantalla de la televisión, looking all slim and beautiful. que pueden parecer todos muy delgados y muy esbeltas, And the seed begins to say, y la semilla empieza a decir, you can never look like that. tú nunca puedes parecer a uno de ellos, a una de ellas, You're out of shape. tú estás fuera de formas. Not only that, you're ugly. Y no solamente eso, aparte de eso, tú eres muy feo, fea. Tell you another little. Me gustaría ahora deciros otra pequeña historia. When we were in Australia, Cuando estábamos en Australia, we had this food business, tuvi- food processing business. tuvimos un negocio donde procesábamos comidas And we used to prepare fresh foods, fresh salads y solíamos preparar ensaladas frescas and potatoes. y patatas fritas, French fries, French fries, but fresh, pero todo era fresco. no fried. The fresh potato chips, you know? Lo hacíamos todo desde pelar la patata, cortarla y freírla. And deliver them to all the restaurants. Y las distribuimos a los restaurantes. And I had a few girls working with me, Y teníamos varias trabajadoras trabajando para nosotros. but when it got to Friday, Pero cuando llegaba el viernes, the girls didn't work on a Saturday. porque las chicas no trabajaban el sábado, So I used to prepare the potato chips yo solía preparar las patatas and put them into a cool room. y las ponía en una habitación fría. No, a cool room, great big room that's Era refrigerada, una habitación pero refrigerada. and there'd be about several hundred euros worth of products in there. Y tendría en ese lugar productos por valor de allá de los 700 euros. And then I would deliver Y después los repartiría the potato chips and salad entre patatas fritas y ensaladas on the Saturday morning. el sábado por la mañana. And one time Y una vez I was driving with all the products in the van, estaba conduciendo el furgón con todos los productos and this thought came across my mind. y este pensamiento vino a mi mente. What would happen ¿Qué pasaría if the cool room si la habitación refrigerada didn't work one De- week? dejara de trabajar, de funcionar una semana? I'd lose all that product. Yo pensé, yo perdería todos esos productos. And I thought about this, Y pensé en esto and it began to settle. I began to meditate on this. y empezaba a darle vueltas a estos pensamientos. And one night I had a dream. Y una noche tuve un sueño. And in the dream, Y en el sueño vi I came into our little factory, que venía a esta pequeña fábrica walked up to the cool room, y caminaba hacia la habitación refrigerada. and I opened the door, Y cuando abrí la puerta, sliding door, and inside, dentro, all the product, all the chips were black. todos los productos, todas las patatas se habían puesto negras. I couldn't believe my eyes. Y no podía creerlo. And I woke up. Y me desperté. And then one Saturday morning, Y un sábado por la mañana, I'll never forget it, nunca lo olvidaré, I came into the factory, vine a la fábrica, went to the cool room, fui a la habitación que estaba refrigerada, opened the cool room door,
abrí las puertas and all the product was black. y todos los productos se habían ennegrecido, se habían estropeado, Several, about 600 euros worth of por valor de unos 600, 700 euros. I had to throw away. Y tuve que tirarlos a la basura. Because my greatest fear Porque mi gran temor had come upon me. había venido sobre mí. That which I feared the most Y aquello que yo temí had come más vino sobre mí. upon me. Job 3:25. Y esto es lo que Job dice en el capítulo 3, versículo 23. Later on, Más tarde I realized that me the di dream I cuenta had que el sueño que yo tuve was actually a word from God era una palabra de Dios to get the cool room checked out. para que yo fuese y chequeara la habitación refrigerada, mirara el compresor, To get the compressor serviced. para que el compresor fuese chequeado. To avoid the problem. Y así podía haber evitado el problema. But my eyes, as I drew that door back, Pero mis ojos, cuando abrí la puerta, I thought, it's the dream. es solamente un sueño. And I closed the door again. Y cerré la puerta otra vez. And I went, no, it's not a dream, I'm stuck with it. Y entonces dije, no, no es un sueño, yo tengo que sufrir las consecuencias. So the fear now Así que el temor ahora came as a thought. vino como un pensamiento, And the thought is the seed. pero el pensamiento era la semilla. And if you don't do anything about that seed, Y si no haces nada acerca de eso, it's a corrupt seed. es una semilla corrupta. And it works the same way Y va a funcionar de la misma manera as the sower sowing the word. que la semilla de la palabra que se siembra en nosotros. When he gets on the inside of you, Cuando encuentra tierra, terreno allí, it will begin to grow. va a empezar a crecer. Because that's what seeds do. Y eso es lo que las semillas When you hacen. plant seeds in the soil, Cuando plantas semillas en la tierra and your heart is the soil, y nuestros corazones son la tierra, when the seed is planted in there, cuando la semilla es plantada allí, it begins to grow. empieza a crecer. And it begins to grow into a harvest, Y empieza a crecer hasta que produce una cosecha, into much fruit. mucho fruto. Jesus says 30, 60, Jesús 100-fold. nos decía al 30%, al 60%, algunos hasta el 100%. Why 30, why 60, why 100? Why not always 100? ¿Por qué 30 o 60 y no siempre 100%? Because when it's mixed Porque cuando está mezclada with corrupt seed, con semillas corruptas, sometimes it can only produce 30. algunas veces solamente puede producir un porcentaje Sometimes less than 30. y algunas veces menos del 30%. And Jesus said, this kind of faith, Jesús dijo, esta clase de fe, below 30, debajo de 30, he calls it little faith. le llama pequeña, una fe pequeña. And we won't turn to it, but you probably remember the centurion when Jesus came across the centurion. Estoy seguro que recordáis al centurión que vino en busca de Jesús And the centurion said, my daughter lies sick, y, or te- my servant lies sick. le dijo, tengo mi siervo que está muy enfermo. And Jesus said, come, let's go. Y Jesús dijo, ok, vamos. And he said, no, no, no. Y el centurión le dijo, no, no, Say the word only, solamente di la palabra and she'll be healed. y él será sano. And Jesus was astonished. Y Jesús se quedó maravillado, He marveled. estaba increíblemente sorprendido. And he said, I've not seen such great faith Dijo, yo no he visto una fe tan grande anywhere in Israel. en ningún sitio aquí en Israel. So he calls that kind of faith, Así que él llamó a esta clase de fe just speak the word only. cuando habla solamente la She will be palabra healed. y será sano. And when he went home, Y cuando fue a casa del centurión, su siervo estaba sanado. Jesus calls that kind of faith Jesús llama a esa clase de fe great faith. una fe grande. So how do we go from little faith ¿Cómo podemos pasar desde una fe pequeña hasta una fe grande?
So let's go to Romans 12:3. Así que vayamos al libro de Romanos, al capítulo 12, versículo 3. For by the grace is the unmerited favor of God given to me. I warn everyone among you not to estimate and think of himself more highly than he ought, but to rate his ability with sober judgment, each according to the degree of faith apportioned by God to him. Can you repeat for me the verse? Oh, sorry. It's Romans 12:3. Oh. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. In Ephesians 2:8, we won't turn to it, or you can turn to it if you want. En Efesios 2:8, For by grace are you saved, porque por gracia sois salvos, through faith. por medio de la fe, And that's not anything you can do. That's not of yourselves. y esto no es de vosotros, It is the gift of God. es el don de Dios. So when we're saved, each of us receive Cuando somos salvos, cada uno de nosotros recibimos the gift of God, el don de Dios, the faith of God. la fe de Dios. And Jesus calls that little faith. Y eso Jesús le llama fe pequeña, But faith will grow pero la fe crecerá when we receive the word of God. cuando recibimos la palabra de Dios. So let's go to Romans 10:17. Ahora volvamos a nuestro libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. So then, faith comes by hearing. Así que la fe viene por el oír. Notice it says there, faith comes by hearing. Como dice que la fe viene por el oír. We all have spiritual ears, Todos tenemos oídos espirituales. and it is by hearing with our spiritual ears Y es por medio de oír con nuestros oídos espirituales that we receive que recibimos the seed of the word la semilla de la palabra in the ground of our heart. en la tierra que hay de nuestros corazones. And hearing, Y oír so the hearing comes by the word of God. la palabra de Dios. So the first way that faith grows Así que la primera vez que la fe crece is through believing the word. es a través de creer la palabra. Number two, En el segundo, faith seed grows las- through acting on God's word. la semilla de la fe crece por medio de actuar sobre la palabra de Dios. James 2:17-18. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, Faith by itself, la fe por sí misma, if it does not have works, is dead. si no tiene obras, está muerta. Show me your faith Muéstrame tu fe without your works, sin tus obras, and I will show you my faith y yo te mostraré mi fe by my works. por medio de mis obras. Here Paul's not talking about Aquí works that I do. está hablándonos de obras que yo hago, no está hablándonos de obras que yo hago, He's talking about acting on the word of God. aquí está hablándonos de actuar en la palabra de Dios. When I act upon the word of God Cuando yo actúo según la palabra de Dios in action, y la pongo en acción, that becomes works of God. eso viene a ser la obra de Dios. Let's look at Hebrews 11:3. Miremos ahora en el libro de Hebreos 11:3. Hebrews 11:3. By faith we understand Por la fe entendemos that the worlds haber sido constituido were framed el universo or put into place o puesto en su sitio by the word of God. por la palabra de Dios. So that what we see De modo que lo que se ve were not made no fue hecho of things which are visible. de lo que no era visible. The word of God La palabra de Dios is holding up
está sosteniendo todo this universe. este universo. In Hebrews 11:6, Y en el versículo 6, he says, without faith, it sí, is impossible to please God. pero sin fe es imposible agradar a Dios. Let's go to Luke 17:5. En el Evangelio de Lucas 17:5, The apostles, verse 5, yeah. The apostles said to the Lord, los apóstoles dijeron al Señor, increase our faith. aumentanos la fe. And the Lord answered, Y el Señor les dijo, he says, it's not an increase of faith you need, no es un incremento de fe lo que necesitas, because you have the faith porque tienes la fe as a seed, como una semilla and it can begin to grow. y puede empezar a crecer. And the Lord said, Y el Señor dijo, if you had faith si tuvierais fe like a grain of mustard seed, como un grano de mostaza, if you had little faith, si tuvieras una fe pequeña, you could say to this tree, podrías decirle a este árbol, be pulled up by the roots desarráigate de, and be planted in the sea, and it would obey you. y plántate en el mar y os obedecería. So the seed is the word of God. Así que vemos que la semilla es la palabra de Dios. As we receive, Y según recibimos, believe, creemos and act y actuamos on the word of God, en sobre la palabra de Dios, it will grow and increase, crecerá y se incrementará, returning a harvest back to God. dándonos una cosecha para Dios. For it is by the free grace of God that you are saved, Porque es por medio de la fe que sois salvos. through your faith. A través de vuestra fe, And this salvation y esta salvación is not of yourselves, no es de vosotros mismos, of your own doing. no es por lo que habéis hecho, It came through your own striving, no ha venido a través de vuestras propias obras, but is the gift of God. pero es el don de Dios. As we continue and receive the word of God, Pero según continuamos recibiendo la palabra de Dios, little faith la pequeña fe becomes great faith va a convertirse en una gran fe by his word. por medio de su palabra. Amén.